Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a todos a este webinar en el que estaremos revisando un tema que aqueja mucho a la industria de los alimentos, al que regularmente pasamos por alto y es de suma importancia, no nada más para las organizaciones que se dedican a la elaboración de los alimentos, sino también pues hacia los consumidores, ¿no? Es a ellos a quienes nosotros tenemos que cuidar con todos estos controles, con todos los insumos que nosotros manejamos y ahora nos enfocaremos en la revisión de todos los controles para gestionar de manera efectiva, de manera eficiente, los alérgenos dentro de nuestras organizaciones. Es para mí entonces muy grato darles a todos ustedes la bienvenida. Vamos a estar platicando sobre este tema y también me gustaría platicar con algunos de ustedes para saber cuáles han sido las experiencias que han tenido respecto a este tema tan importante que nosotros debemos de voltear a ver durante nuestra estancia en la industria alimentaria. Vamos a iniciar con algunos números, con algunas cifras que son muy importantes para todas las organizaciones y es que en el 2019 la industria alimentaria registró 241 alertas por presencia de alérgenos en los alimentos y esta cifra fue disminuyendo hasta la cantidad de 207 notificaciones en el 2021. En este 2022 pues tendremos que hacer el recuento de cuántas alertas se tuvieron que levantar por la presencia de estas sustancias, de estos peligros en los alimentos, pero mientras pues tenemos nosotros este panorama, tenemos este contexto global en el que es muy importante que nosotros gestionemos de manera efectiva, que nosotros volteemos a ver los productos que estamos elaborando y de qué manera los estamos controlando, si estamos tomando en consideración todos los criterios que vamos a mencionar más adelante y si no, pues tenemos un área de oportunidad, un área de mejora para que nosotros podamos implementar y para que nosotros podamos capacitar al resto del personal que esté involucrado en el manejo de este tipo de sustancias. Entonces, ay, qué hueva. hueva. Falta de consenso de información, se ha producido cierto abuso en la industria en respecto al etiquetado que manejamos, ¿no? Porque muchas veces creemos que solamente con poner el puede contener, contiene trazas, este producto fue elaborado en alguna organización, en alguna industria que maneja otro tipo de alérgenos, pues creemos ya nos exime, ¿no? Que esto ya nos exime de tener que manejar, tener que gestionar y tener que implementar todas las medidas preventivas. Aquí mucho ojo, muy importante que nosotros entendamos esta situación, ¿sí? Todo lo que nosotros vayamos a explicar y todo lo que nosotros vayamos a tratar durante este webinar son buenas prácticas, son recomendaciones, sobre todo para que nosotros prevengamos cualquier tipo de situación y nos preparemos ante cualquier hallazgo que se pueda presentar en cuanto al manejo de este tipo de sustancias. Entonces, el entorno en el que nosotros nos desenvolvemos, en el que se desenvuelve la industria alimentaria, necesita directrices homologadas en el cual sepamos definir nosotros desde qué apartado, desde qué punto de la cadena de suministro es importante que nosotros volteemos a ver este tipo de sustancias, este tipo de peligros químicos, pero pues hay desconocimiento todavía en el mercado, todavía no sabemos de qué manera implementar, de qué manera notificar a los involucrados, qué es lo que debemos de solicitar al resto de nuestros proveedores para que nosotros contemplemos toda esa información, ¿sí? Y que la podamos integrar dentro de nuestra organización, dentro de nuestro sistema de gestión, si es que contamos con este tipo de elementos, para prevenir y sobre todo para reducir la probabilidad de contaminar los alimentos con sustancias alergénicas. ¿De acuerdo? Ahora bien, más cifras. Aproximadamente entre 220 y 520 millones de personas en todo el mundo presentan alguna alergia alimentaria, siendo este entre el 1 y el 4% adultos y del 5 al 7% afectados los niños. Entonces, al momento de que nosotros estamos elaborando y enviando, produciendo nuestros alimentos, tenemos que volver a ver pues cuál es la población objetivo que nosotros tenemos para este tipo de productos, ¿sí? Entonces, dentro de este tema, dentro de este ámbito, es muy necesario que nosotros, al momento de definir este tipo de mercado, pues consideremos a los niños, a los adultos, a las personas de la tercera edad, a las personas que son inmunocomprometidas y obviamente a las personas que presentan algún tipo de alergia ante estas sustancias. Bien, entonces ya hablamos de las cifras, ya sabemos de qué manera está impactando
el hecho de no controlar este tipo de sustancias o el hecho de no controlar este tipo de peligros durante toda la cadena de suministro. Pero ahora bien, ¿qué es una sustancia alérgena? Estas corresponden a peligros químicos, ¿sí? Que tienen la capacidad de provocar una respuesta del sistema inmunológico y generar una reacción alérgica en determinadas personas. En el caso de los alimentos, generalmente se trata de algunas proteínas que tienen cierto tipo de alimentos que vamos a revisar ahorita en la siguiente diapositiva y pueden provocar una respuesta que puede ser una respuesta de sensibilidad muy visible, alguna urticaria, algún tipo de comezón, algún tipo de hinchazón, hasta consecuencias ya más graves, ¿no? Y este es el tipo de elementos que nosotros queremos evitar al momento de gestionar estos peligros con los elementos, con los criterios que vamos a estar revisando. Entonces, dentro de esta categoría de los alérgenos, pues hay una lista que se conoce como los 8 grandes o los 8 principales, que son estos que nosotros alcanzamos a ver en la diapositiva. La leche, el huevo, trigo, soya, etcétera, pues presentan alguna proteína a la que cierta población es susceptible o es muy sensible y reaccionan pues con alguna de las alergias que acabo de mencionar, ¿sí? Ojo aquí porque seguramente ya en el siguiente año, en el 2023, estaremos viendo que esta lista se actualiza a los 9 principales. Se añade la semilla de sésamo o la semilla de ajonjolí, como nosotros la conocemos, dentro de este listado conocido y compartido por la organización de la FDA. Bien, vamos entonces a revisar ahora cuáles son los principales controles, ¿sí? De qué manera los puedo gestionar yo dentro de todo el ciclo productivo de mis alimentos. Hasta este momento vamos bien, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta respecto a este tema? Todo bien. Entonces, ¿cómo los vamos a gestionar? Pues mediante el diseño y la implementación de controles operativos. Controles operativos que vamos a estar mencionando y controles operativos que todos tenemos que voltear a ver. Y vamos a iniciar con el diseño de los productos. ¿Por qué es importante el diseño de los productos? Porque desde ese momento, desde que yo sé qué tipo de alimento voy a estar elaborando, qué tipo de alimento voy a estar presentando en el mercado, es desde ese momento en el que yo considero la lista de ingredientes, la lista de insumos, la lista de aditivos que voy a requerir para la elaboración de ese producto. Pero no nada más eso, tengo que voltear a ver cuál es el proceso que yo voy a estar utilizando y si dentro de ese proceso yo estoy elaborando más productos o estoy elaborando más insumos y tengo que considerar algo conocido como contaminación cruzada o contacto cruzado. Recordando que este contacto cruzado pues puede ir desde las sustancias alérgenas hacia los alimentos o hacia los productos que no los contienen. Bien, esto es muy importante porque muchas organizaciones pierden de vista este término o muchos de nosotros que trabajamos con operadores de empresas de alimentos perdemos mucho de vista este apartado, este punto, porque no consideramos el tipo de alimentos que estamos elaborando, no consideramos el tipo de materias primas y en qué momento de mi proceso yo los tengo que integrar para que formen parte de mi producto final. Entonces, al momento de yo llevar a cabo este diseño de productos, tengo que hacerme la pregunta si este alimento o este producto terminado va a contener alguna sustancia alergénica y desde ese momento es en donde yo me hago la pregunta, ¿este producto o este alimento es necesario que contenga ese alérgeno? ¿O puedo yo sustituir esa sustancia, este peligro, por algún otro insumo que me brinde las mismas características organolépticas o la misma funcionalidad que este alérgeno representa en la introducción o en la lista de ingredientes de ese alimento? ¿Sí? Otro de los elementos que es necesario que nosotros consideremos es el reprocesamiento. Al momento de que nosotros, por ejemplo, tenemos alguna falla o alguna característica en cuanto a calidad, ojo aquí muy importante, en cuanto a calidad, tengo que voltear a ver si ese alimento yo lo puedo reprocesar o lo puedo reintegrar dentro de mi proceso. Entonces, al momento de llevar a cabo este reproceso, tengo que voltear a ver cuál es el lote de producto que yo voy a estar reprocesando y si este producto que está afectado o que yo tengo que replantearme para integrar nuevamente a mi proceso
contiene una sustancia alérgena. En caso de que contenga esa sustancia alérgena, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Tengo que voltear a ver de qué manera lo voy a identificar y cómo es que lo voy a integrar nuevamente a este proceso. Porque puede ser que a lo mejor yo ya haya terminado mi producción de alérgenos y mi siguiente lote de producción corresponda a sustancias no alérgenas. Puedo, o sería lo ideal y sería efectivo que yo integre ese alimento con sustancia alérgena nuevamente al proceso, o, como lo vamos a ver más adelante, puedo llevar a cabo yo una planificación de la producción y que este reproceso que yo voy a realizar pues se ejecute hasta el final de la jornada, que se ejecute hasta el final de la semana, ¿sí? Tengo yo que moldear mis procesos, tengo yo que moldear mi planeación de la producción para que este reprocesamiento no afecte al resto de los productos, porque además tengo yo que identificar si el alérgeno que yo estoy utilizando va a estar presente en todos los alimentos que yo estoy elaborando, o cada uno de mis productos, ¿sí? Está hecho con un alérgeno o con materias primas que no contienen este tipo de sustancias. ¿De acuerdo? La reformulación, muy importante aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, marketing, el área de investigación y desarrollo se ponen a trabajar sobre la elaboración de un nuevo producto o que quieren hacer mejoras en un producto que nosotros ya queremos tener en el mercado? No voltean a ver a lo mejor la complejidad del proceso que yo estoy manejando y no voltean a ver el impacto que va a tener la adición, la sustitución, la mejora de ciertos ingredientes, el cambio en esa formulación, porque a lo mejor puedo yo tener la introducción de nuevos peligros, dejando de lado en este momento los microbiológicos, los físicos, y enfocándonos en los químicos, en específico pues estas sustancias alérgenas. Entonces, al momento de llevar a cabo esta reformulación es en donde también esas áreas involucradas en el rediseño de estos productos, pues se tienen que hacer la pregunta si es necesaria la introducción de un alérgeno o cuál es la funcionalidad de introducir una sustancia dentro del alimento, dentro del producto terminado. Nuevamente, para que nosotros podamos considerar o para que podamos llevar a cabo la sustitución de estas sustancias dentro de mi alimento. Bien, ¿esto con qué finalidad o esto con qué propósito? Nuevamente, con que nosotros estemos preparados. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que reaccionar una vez que se nos presente algún problema, para que se nos presente una retirada de nuestro producto del mercado. Bien, entonces, ahora, considerando estos primeros tres elementos o estos primeros tres criterios operativos, ¿qué es lo que tengo yo que voltear a ver ahora? Tengo que voltear a ver el hecho de realizar un mapeo de procesos con base en riesgo. ¿Con base en riesgo de qué? De sustancias alérgenas. Entonces, para esto, ¿qué les podemos recomendar? Que ustedes lleven a cabo una lista de los productos que ustedes manejan o que ustedes elaboran dentro de sus organizaciones, y que de esos productos que ustedes elaboran volteen a ver cuáles de ellos contienen una sustancia alérgena. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos esa lista, tenemos que voltear a ver el tipo de o en qué estado se encuentra esta sustancia alérgena. Lo voy a introducir como una sustancia líquida, como una partícula, como un polvo, como un gel, como alguno de los otros estados que nosotros ya conocemos. Tenemos que considerar eso porque eso nos va a ayudar a determinar la gravedad y la probabilidad de que ese peligro o de que esa sustancia alérgena termine en el resto de los alimentos, ya sean materias primas, insumos, aditivos o como productos terminados. Bien, ¿qué otra cosa tengo yo que considerar? Pues cómo se encuentran mis instalaciones. Lo ideal, y aquí ojo, lo ideal es que las organizaciones, es que la industria de los alimentos, pues tenga una empresa o tenga una planta en la que se producen los alimentos que no contienen los alérgenos, y la otra es que se tenga una planta en donde se manejan los alérgenos, o que se tenga una planta para los diferentes alérgenos que se manejan dentro de una sola empresa, dentro de una sola organización. Sabiendo que eso es una situación muy complicada, muy poco viable que nosotros podamos voltear a ver por el costo de operación que requiere para la industria, pues lo ideal es que nosotros voltemos a ver entonces cómo están mis instalaciones, ¿sí? Son mis instalaciones abiertas en donde yo puedo ver tanto almacén como mis áreas de procesamiento, o cuento con barreras físicas que impiden que a lo mejor si yo estoy manejando una sustancia alérgena que manejo en polvo,
pues estas barreras físicas me permiten a mí mitigar o reducir la probabilidad de que esta contaminación o este contacto cruzado se pueda dar en el resto de mis productos, ¿sí? Esas son las cuestiones que nosotros volvemos a ver. Entonces, regresando a la matriz o regresando al mapa de riesgo que nosotros tenemos que elaborar, tenemos que identificar esos procesos, ¿sí? ¿Qué equipos estoy utilizando yo para la elaboración de mi producto? ¿Qué subproductos estoy yo obteniendo y de qué manera los estoy identificando? Porque podría parecer nuevamente algo muy sencillo o algo muy implícito dentro de nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, muchas veces nosotros perdemos de vista todos estos elementos que tenemos que controlar no nada más como un programa de prerequisitos, sino también con el resto del personal e integrarlo al resto de nuestros programas de prerequisitos que nosotros estamos manejando. Bien, entonces, una vez que ya tenemos en este mapa de proceso la lista de los productos que yo estoy elaborando y la lista de las sustancias alérgenas que estoy utilizando para la elaboración de ese producto, ahora sí, yo me voy a determinar cuál es la gravedad y cuál es la probabilidad o el nivel de riesgo que representa ese alérgeno en el resto de los alimentos que yo estoy elaborando, ¿sí? Voy a hacer una zonificación de la organización para determinar en producción si se tienen los controles específicos o los controles ideales para que ese nivel de riesgo que yo ya identifiqué inicialmente, pues se puedan reducir todavía más. O si en mi área de almacén yo tengo las áreas completamente designadas para el resguardo de este tipo de sustancias de la manera que se debe, correctamente identificadas y que no estén encimadas sobre otros tipos de materias primas que no se involucran para la elaboración dentro de mi producto terminado. Bien, ¿qué otros elementos o qué otros criterios operativos son los que tengo que voltear a ver? El control de proveedores, señoritas, señores, muy importante que nosotros volteemos a ver aquí cuáles son los proveedores que me están entregando materias primas y qué es lo que yo requiero de esos proveedores. Muchas veces nosotros nos enfocamos nada más en cuestiones de calidad o en cuestiones de inocuidad para revisar que a lo mejor me estén entregando en tiempo y en forma, que me estén entregando toda la documentación, que venga en cuanto a las características de inocuidad que yo estoy requiriendo por parte de microbiología o por parte del área de control de calidad, que son los que se especifican en la realización de este tipo de pruebas para determinar si el material se aprueba o se rechaza. Pero yo al momento de voltear a ver estos proveedores, tengo que voltear a ver si a lo mejor ellos se dedican a la distribución o al manejo, a la producción de otro tipo de materias primas que sí sean alérgenas y que a mí no me están notificando. Entonces, aquí lo que yo tengo que solicitar, aquí yo lo que tengo que pedir es una carta, ¿sí? En la que me aseguren el tipo de alérgenos que están manejando o el tipo de alérgenos que yo no voy a encontrar en esa materia prima. ¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos o qué otras cosas puedo yo realizar con este tipo de insumos o con este elemento de control de proveedores? Puedo yo realizar auditorías externas y auditorías de segunda parte para determinar y para evaluar los procesos que ellos llevan a cabo. Esto con la final y esto con el propósito de desarrollar a todos estos proveedores en cuanto a los términos y en cuanto a las características de inocuidad que yo requiero para mi producto final, ¿sí? Puede ser que si yo estoy perdiendo de vista esta información que yo no le estoy solicitando a los proveedores, pueda impactar en mi producto terminado. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor yo a mis proveedores les estoy solicitando materia prima o aditivos que no contienen alérgenos, pero ellos en su organización están elaborando alérgenos y no tienen los controles necesarios, tienen contacto cruzado y yo estoy recibiendo las quejas, yo estoy recibiendo las llamadas para decirme que están presentando reacciones alérgicas. Ah, bueno, entonces mediante mi análisis de causa raíz, yo ya voy a identificar por qué se puede dar esta situación, siendo los proveedores una de estas. ¿De acuerdo? El control de las entradas. Aquí, calidad, aquí ellos tienen la responsabilidad de determinar y de hacer los muestros correspondientes para saber si un material se encuentra con presencia de alérgeno o con ausencia de alérgeno. Aquí nosotros tenemos toda la responsabilidad de identificar cuáles son las desviaciones en cuanto a los materiales que nosotros podemos identificar.
Entonces, aquí control de calidad mediante las pruebas microbiológicas, mediante pruebas reactivas o mediante pruebas un poco ya más complejas como lo son la ELISA, como una PCR, pues pueden determinar la presencia o la ausencia de una sustancia alérgena en los materiales que están recibiendo. Entonces, el control de las entradas, nosotros lo ligamos con el siguiente apartado que corresponde al almacenamiento y la identificación. Entonces, control de entradas, una vez que identifica o una vez que define que el alérgeno que estoy recibiendo o que la materia prima que yo estoy recibiendo no viene contaminada con otro tipo de sustancia que pueda hacer presente o que pueda contaminar el resto de mis productos durante mi proceso, pues ahí ya es cuando almacén entra y aquí sí vamos a definir almacén, qué es lo que vas a hacer para identificar y para reducir la probabilidad de que se presente un contacto cruzado por alérgenos. ¿Sabes qué? Vamos a identificar este alérgeno. ¿Cómo? Lo vamos a identificar a lo mejor con un código de colores, lo vamos a identificar con una, no sé, algo más complejo, con alguna etiqueta que me especifique el tipo de alérgeno que yo esté recibiendo. Recuerden que es muy importante el estado en el que yo esté recibiendo estas sustancias alérgenas y de qué manera las voy a gestionar de manera interna. Entonces, aquí es en donde yo volteo a ver los elementos que yo ocupo para que estos alérgenos pues no terminen en el resto de mis productos. A lo mejor si se reciben en costales, ¿qué es lo que voy a hacer yo para que el polvo que esté recibiendo en un costal no se distribuya por el resto de la organización? Si es que no tengo barreras físicas que me ayuden a mí a prevenir este contacto cruzado. Aquí es en donde yo volteo a ver, bueno, necesito a lo mejor contenedores herméticos, una clasificación por colores y además la identificación del tipo de alérgeno que estoy manejando. ¿Sí? Muy importante aquí, chicos y señoritas, el hecho de que yo maneje alérgenos no quiere decir que pueda yo estarlos mezclando, que pueda yo estarlos combinando, que los pueda estar almacenando así como Dios nos dio a entender, ¿no? Necesitamos tener un control muy específico sobre este tipo de almacén. ¿Para qué? Para que también el personal que vaya a estar manejando estas sustancias, pues no esté en área operativa y después esté en almacén y después esté en un área administrativa y estemos como con este ciclo, ¿no? Necesitamos definir la indumentaria también para el personal que se va a dedicar específicamente al almacenamiento de estas sustancias. ¿Y qué? Pues que a lo mejor tengan algún saneamiento antes de pasar a alguna otra de las actividades que les corresponden, o que tengan un mandil específico, una bata, alguna barrera física que ellos tengan que utilizar específicamente para estas sustancias alérgenas. Muchas veces nosotros perdemos de vista esta posición, esta postura de voltear a ver, bueno, ¿por qué tengo yo una contaminación de mi producto final? ¿O por qué estoy yo identificando, por qué calidad me acaba de notificar que se tiene contaminación con alérgeno en este producto? Pues ¿sabes qué? El personal de almacén estaba entrando con su ropa de vestir normal o con su ropa de vestir para el almacén en general y entró al almacén de alérgenos y después se fue otra vez al almacén o se fue a entregar, no sé, al área de moliendas o se fue a entregar al área de etiquetado, se fue a entregar producto por otro lado y entonces anduvo dispersando este polvo por toda la organización. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que volver a ver tipo de alérgeno, de qué manera lo voy a identificar y quién es el personal responsable de llevar a cabo este almacenamiento y esta identificación. Adicionalmente, cuando nos requieran, cuando nos soliciten estos insumos por parte de producción, quién va a ser la persona responsable de entregarlos, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a ver que el mismo personal de producción pues va a almacenar nada más porque les hizo falta cierta cantidad de producto y se van ellos pensando que no está pasando nada, pero están regando a lo mejor toda esta sustancia y están generando contacto cruzado. Muy peligroso y muy necesario que nosotros volteemos a ver esas buenas prácticas que estamos implementando con el personal. Ahora bien, el flujo de los materiales, el control de las herramientas y la planeación de la producción. Tres criterios o tres elementos que están correlacionados y que yo tengo que voltear a ver sí o sí e implementar, mejorar, robustecer y consolidar mi programa de prerequisitos de gestión de alérgenos o establecer, elaborar un procedimiento para la gestión de estos alérgenos.
El flujo de los materiales está representado entonces para que yo pueda identificar dentro de mi proceso, estas son las materias primas que yo voy a utilizar para mi producto terminado. Ah, pero ¿sabes qué? En alguna de esas etapas de mi proceso yo voy a tener que integrar una sustancia alérgena. Esto entonces lo puedo yo llevar a cabo o puedo diseñar yo mi proceso para que esa sustancia sea la última que tenga que integrar, ¿sí? O es necesario que la integre desde el inicio. Y de tal manera es como yo puedo reducir la probabilidad de la contaminación del resto de los materiales. Bien. El control de las herramientas. ¿Cuántas veces no hemos visto que mantenimiento preventivo, que mantenimiento correctivo se está llevando a cabo a lo mejor en un área que no se maneja alérgeno o en un área lejana a los alérgenos y de repente, ¿sabes qué? Vete nuevamente al área de moliendas, ¿no? Oye, pero ¿sabes qué? Se me olvidaron mis materias primas, se me olvidaron mis instrumentos, se me olvidaron mis herramientas para que yo pueda ejecutar el mantenimiento. No, pero ¿cómo va la persona? ¿Sabes qué? Oye, ya fuiste a contaminarte con esta sustancia alérgena, ya fuiste a contaminarte a lo mejor con leche o con mostaza, con ajonjolí, y te vas de regreso al área productiva que no maneja los alérgenos. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo estás llevando a cabo la gestión de estas herramientas? ¿Cómo las estás limpiando? ¿Cómo las estás sanitizando? ¿Sí? ¿De qué manera tú, personal de mantenimiento, estás promoviendo o estás contribuyendo a la contaminación cruzada de los productos que nosotros estamos elaborando? Bien. Finalmente, la planeación de la producción. Aquí es en donde también muchos de nosotros tenemos una falla increíble, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que a lo mejor estamos llevando a cabo la producción de ciertos materiales, de ciertos alimentos que no tienen ningún tipo de alérgeno, que no tienen nada de trigo, que no tienen nada de leche, que no tienen nada de soya, y de repente gerencia de producción nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Ahora va a cambiar la producción para el siguiente turno porque tienen que hacer no sé, un alimento que tenga estos 3 alérgenos. Y sabes qué, después de eso nos vamos a regresar a la producción de este alimento que no va a tener nada de alérgeno. Y terminando esa, volvemos a otra que sí tiene alérgeno. Entonces, no, aquí lo que tenemos que definir es, a ver, gerencia de producción o producción, voltea a ver cuáles son las órdenes que tenemos pendientes y tú mismo segmentalas. Yo te voy a ayudar a que tú las segmentes, a que tú nos establezcas cuál va a ser el orden. Lo ideal es que nosotros voltemos a ver o que nosotros estemos elaborando primero todos los alimentos que no contienen alérgenos, ¿sí? Y después ya aquellos que en los que nosotros vamos a introducir este tipo de sustancias. Y una vez que nosotros ya terminemos eso, ahora sí, llevamos a cabo nuestros procesos de limpieza y sanitización, ¿sí? El hecho de que nosotros estemos cambiando entre una producción y otra producción y una producción que no tiene alérgeno y una producción que sí tiene alérgeno, pues eso nos incrementa, eso se dispara la probabilidad de que nosotros podamos contaminar nuestros mismos productos, ¿sí? Entonces, mediante una planeación bien organizada, bien segmentada, bien definida de la producción que nosotros tenemos que llevar a cabo, es mediante esta herramienta como nosotros vamos a poder ir definiendo. En tales horarios o en tales turnos se van a manejar productos que no tienen alérgeno, ¿sí? También por el ritmo del ciclo productivo que yo estoy manejando. Turno 3, turno de la noche, son ustedes los que tienen que elaborar, los responsables de elaborar todo el producto que tiene alérgeno. ¿De acuerdo? ¿Qué otros elementos tengo que voltear a ver? Limpieza y sanitización, etiquetado de alimentos y comunicación y conciencia. Vamos a empezar por la limpieza y sanitización. Y es que ni mi programa o mi prerequisito de gestión de alérgenos no va a tener ningún significado y no va a ser nada efectivo si yo no tengo robustecidos el resto de mis programas de prerequisitos. Lo habíamos mencionado, ¿no? Cuando nosotros tenemos bien robustecidos estos programas de prerequisitos, ahora sí lo vemos como un elemento para que yo pueda pasar a mi sistema o a mi plan Hazard. Pero si desde aquí yo estoy tambaleando, si desde aquí yo veo que limpieza y sanitización no se están llevando a cabo de manera efectiva, que el personal no conoce el tipo de limpieza que se tiene que llevar a cabo, cuáles son los sanitizantes o los desinfectantes que nosotros utilizamos para nuestros equipos, para nuestros instrumentos, para nuestros utensilios, herramientas, pues ya desde ahí nosotros estamos mal. ¿Sí? Muchas veces, y aquí estamos relacionando muchas cosas,
Dirección tiene que estar involucrada para que esta gestión de alérgenos se pueda llevar a cabo de manera eficiente. ¿Y de qué manera se tiene que involucrar o de qué manera tiene que demostrar liderazgo? Proporcionándote los recursos para que tú puedas efectuar todos estos procedimientos o para que tú puedas implementar todos estos procesos y estos controles operativos que se lleven a cabo de manera efectiva y nosotros estar monitoreando y verificando, validando que los resultados pues sean acorde con los resultados o con los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto desde el inicio. Si dirección desde un inicio no quiere revisar o no quiere voltear a ver la inversión, ¿sí?, que se tiene que hacer para la mejora de la organización y que con esto se reduzca una cantidad innumerable de problemas o de situaciones, de desviaciones que nosotros vemos en nuestro día a día, pues ya desde ahí vamos a estar mal, vamos a estar fallando. Entonces, dirección se tiene que involucrar para otorgarnos los recursos. ¿Qué recursos necesitamos aquí para la implementación de nuestro procedimiento, de nuestro prerequisito de gestión de alérgenos? Necesitamos una jarcería, ¿verdad? Necesitamos jarcería que esté identificada para las diferentes áreas o departamentos de producción, para almacén y para administración. Y que a lo mejor el área de moliendas que tiene su jarcería no vaya a dar por allá en el área de almacén, ¿no? Ya desde ahí tenemos otra situación, ya tenemos evidenciado nuestro contacto, nuestra contaminación cruzada. Entonces, cuando nosotros tenemos ya jarcería identificada y específica para que se lleve a cabo la limpieza y sanitización de las áreas o de los equipos que estuvieron en contacto con estas sustancias alérgenas, ahora sí, mi procedimiento de limpieza y sanitización o mi proceso de limpieza y sanitización. A ver, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo este proceso? ¿El mismo personal de producción o tenemos a alguien externo que nos va a ayudar con estos procesos? Tenemos que llevar a cabo capacitaciones, concientizaciones con el personal que ejecuta este proceso. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga implementados controles o técnicas que me ayuden a definir y que me ayuden a identificar cuando una limpieza ya la puedo liberar o cuando una limpieza ya se ejecutó de manera que yo lo he establecido de manera interna, ¿sí? O cuando este proceso se tiene que llevar a cabo nuevamente, ¿sí? Entonces, limpieza y sanitización. Lo que tengo que voltear a ver es cómo voy a liberar yo esta limpieza y sanitización. ¿Cuáles son los químicos que tengo que utilizar específicamente para eliminar la sustancia alérgena con la que yo estoy elaborando mis alimentos? Muchas veces nosotros solamente consideramos los productos químicos que me van a mí ayudar a reducir la carga microbiana de estos equipos, pero estos químicos no son necesariamente los ideales también para eliminar esta sustancia alérgena. Entonces, aquí una nota más, voltear a ver químicos de limpieza que me ayuden a controlar tanto peligros biológicos como estos peligros químicos que estamos mencionando, ¿sí? Posteriormente, ¿cómo voy a verificar o qué instrumento, qué herramienta, qué técnica voy a utilizar yo para poder liberar esta limpieza y sanitización? Vamos a utilizar alguna metodología como la ELISA, como la PCR que había mencionado anteriormente. Son técnicas un poco tardadas, ¿sí? Podemos utilizar a lo mejor un hisopado para el alérgeno que yo estoy manejando. Y este hisopado o el resultado de esta colorimetría, de esta técnica, me va a decir, ¿sabes qué? La limpieza o el equipo que acabas de limpiar ya no tiene ninguna traza, ya no tiene ningún residuo del alérgeno que tú quieres identificar. O por el contrario, me va a dar la nota, me va a dar un indicador de que la sustancia alérgena sigue presente, pero en una concentración tal que pueda llegar a generar un efecto adverso en la salud de mis consumidores. Entonces ahí los responsables de tomar la decisión ya serán aquellos que podrán decir, ¿sabes qué? Este equipo se libera para que podamos seguir trabajando la siguiente producción del siguiente lote o tenemos que llevar a cabo este proceso nuevamente. Bien. Siguiente apartado, el etiquetado de alimentos. Muy importante, acabamos de tener una actualización de la 051. ¿Sí? Tenemos también sistemas de gestión, algunas industrias, algunas organizaciones manejamos el sistema de gestión. ¿De qué manera estamos controlando estas etiquetas para los productos? Estamos verificando que a lo mejor todos los alérgenos que se utilizan en la industria vengan declarados en la etiqueta y que vayan acorde con el tipo de producto que yo estoy elaborando. El error humano suele pasar y ese lo vivimos diariamente nosotros,
¿sí? No somos perfectos. Entonces, tenemos que verificar y tenemos que estar constantes revisando que el producto que se está elaborando tenga la etiqueta correcta y que además tenga los alérgenos, ¿sí?, que estoy utilizando para ese producto, o por lo menos tengo que notificar ya a mis consumidores que este producto que están a punto de consumir fue elaborado en una línea en la que se manejaron otras sustancias alérgenas. Por lo tanto, puede haber una traza, o puede haber un residuo, puede haber un remanente de esa sustancia alergénica y ellos pueden presentar una reacción adversa. Responsabilidad de nosotros como consumidores estar leyendo todas estas etiquetas para saber, ¿sí?, si el producto que estoy a punto de consumir tiene alguna traza, tiene algún residuo de sustancias que me pueden a mí hacer daño. Lo hablábamos anteriormente. Podemos tener reacciones muy mínimas, muy poco severas, por así decirlo, contra unas reacciones muy adversas, la anafilaxia, ¿sí? Entonces, el etiquetado es responsabilidad de nosotros, pero este lo vamos a dejar ya como uno de los controles finales antes de que mi producto ya se encuentre en el mercado. Antes yo ya tuve que voltear a ver todo el ciclo productivo del que ya estuvimos hablando para que este sea uno de mis controles finales y yo le diga al consumidor, durante toda la cadena de suministro de las materias primas, de los ingredientes, de los insumos, dentro de mi organización, en el almacenamiento, en la entrega de materiales, al momento de estar elaborando mi producto, yo tuve los controles necesarios para reducir esa probabilidad, para eliminar la sustancia alérgena. Sin embargo, te estoy notificando que la probabilidad de que lo encuentres se encuentra ahí, está latente. Bien, entonces, voltear a ver todos estos elementos. Recordar que no solamente el etiquetado es una de las herramientas con las que yo me respaldo ante cualquier desviación, ¿eh? Yo tengo que voltear a ver todo este contexto en el cual me estoy desarrollando y voltear a ver en dónde estoy encontrando deficiencias para que eso yo lo pueda adoptar como una oportunidad de mejora y reforzar estas desviaciones, ¿sí? Ninguno de estos elementos tiene sentido y ninguno de estos criterios operativos que nosotros acabamos de mencionar tiene la importancia como este último que vamos a mencionar, la comunicación y la conciencia con el personal. A ver, sí, ya adopté todos los criterios que me acabas de mencionar, Carlos, pero se me está yendo de vista la comunicación, la capacitación y la conciencia con el personal. ¿Qué es lo que yo necesito notificarle a los operadores? ¿Qué es lo que necesito notificar al resto del personal, a toda la organización? Porque recordemos que eso es un programa de prerequisitos. Son condiciones higiénicas que se tienen que implementar en toda la organización para reducir la probabilidad de introducir un peligro en los alimentos. Entonces, aquí yo tengo que voltear a ver cómo se encuentra mi programa de capacitación, de comunicación y de toma de conciencia. Voy a generar una capacitación para que todo el personal sepa qué es un alérgeno, cómo se debe manejar un alérgeno una vez que ingresa a la organización, quiénes son los responsables de estar en contacto con estas sustancias alérgenas. Tenemos que llevar a cabo nuestros ejercicios de trazabilidad para saber en qué punto se integra un alérgeno. Entonces aquí también yo hago participar al personal, ¿sí? Esta conciencia no la vamos a tener y este conocimiento de los alérgenos no lo vamos a tener de un día a otro. Tenemos que estar reforzando todos estos temas constantemente con el personal. ¿Para qué? Para que yo pueda amarrar mi programa de prerequisitos de gestión de alérgenos, de limpieza y sanitización, y también, de una vez, ¿por qué no?, el de buenas prácticas de manufactura e higiene. ¿Sí? Lo veo yo como todo un conjunto y a lo cual yo le puedo estar dando cumplimiento si todos estos se integran de manera efectiva y si yo reviso todo lo que es necesario para las desviaciones que yo puedo identificar. Entonces, mediante capacitaciones constantes, mediante boletines, mediante reuniones antes de iniciar la jornada laboral, nos vamos a agarrar a todo el personal y a ver qué es un alérgeno, cómo se gestiona, cuáles son los tipos de alérgenos que manejamos en la organización, ¿no? Porque muchas veces también perdemos eso de vista. ¿Cuál es el código de colores o cuál es la identificación que nosotros estamos utilizando para estas sustancias? ¿Sí? En caso de que identifiquemos un contacto o una contaminación cruzada, ¿a quién le debemos de notificar?
¿Qué es lo que debemos de hacer con este producto? ¿En dónde vamos a resguardar este alimento que está contaminado, que ha salido con positivo a la presencia de alérgenos? ¿Sí? Constantemente tener que estar comunicando estas situaciones con el personal. ¿Por qué? Porque además podemos atacar temas como bioterrorismo, temas como fraude alimentario. Oye, ¿sabes qué? Por ahí puede surgir la duda, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estamos elaborando alimentos que dicen que no tienen alérgenos, pero nosotros tenemos soya, tenemos a lo mejor trigo, tenemos huevo. ¿Por qué nuestra etiqueta está diciendo lo contrario? Eso es engañar al consumidor, ¿no? Estamos presentando fraude alimentario por el producto que yo estoy elaborando. O por ahí el personal de la organización puede tener intenciones ocultas, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo estoy resentido y yo voy a utilizar el alérgeno para contaminar todo este producto porque no me has hecho caso, porque a lo mejor yo no estoy teniendo el reconocimiento que yo requiero, el crecimiento que yo espero de la organización. Voltear a ver también todos esos elementos para que yo los pueda mitigar mediante este documento, mediante este procedimiento de gestión de riesgos. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Bien, entonces, ¿cuál es la conclusión de este programa de prerequisitos? ¿Cuál es la conclusión que nosotros establecemos a partir de todos estos elementos y de todos estos criterios que volteamos a ver de manera muy rápida, de manera muy concisa? ¿Sí? Un plan eficaz de control de alérgenos distribuido e implementado en la organización protege a los consumidores, ¿sí? Y no nada más a los consumidores, nos protege a nosotros para cualquier situación, para cualquier retiro de producto de mercado que nosotros podamos presentar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esperamos que esta información les haya sido muy útil. Y a ver, por aquí me surge una pregunta. A ver, ¿quién está por ahí? A ver, Vive, Oscar, Hugo, Toki. ¿Cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido respecto a estas sustancias alérgenas dentro de la organización? Hemos considerado todos estos elementos, por ahí nos hizo falta un criterio. ¿Qué opinan, chicos? A ver, por acá tenemos una pregunta que nos dice Gaby. ¿Los sensitivos se deben de tratar igual? Las sustancias sensitivas. Recordemos que los sensitivos son completamente diferentes a las sustancias alérgenas. Cuando yo soy sensible a un alimento, quiere decir que tengo alguna deficiencia en cuanto a las enzimas que se van a encargar de metabolizar el alimento o alguno de los ingredientes de este alimento. Entonces, ¿es necesario que yo los trate de la misma manera? No, pero mediante el etiquetado es uno de los requisitos, uno de los criterios con los que yo puedo notificar a este personal para estos alimentos sensitivos. Es importante controlarlos e identificarlos. ¿Los sulfitos se tratan igual que un alérgeno? Sí, pero aquí los sulfitos sí se tratan igual que un alérgeno. Estas sustancias, estos sulfitos que se encuentran en vinos, que se encuentran regularmente en bebidas alcohólicas, sí es necesario que nosotros los tratemos de manera muy crítica, de manera muy específica, porque hay concentraciones, se ha establecido que alrededor de 10 partes por millón, la gente ya empieza a presentar alguna reacción alérgica. Entonces, aquí sí necesitamos nosotros controlar estas sustancias alérgenas. Y chicos, pues bueno, fue un placer haber estado con todos ustedes compartiendo algo de conocimiento. Esperamos que se encuentren bien y pues por las fiestas, por las fechas que se vienen, que tengan excelente fin de año y muy feliz Navidad. Nos vemos en la siguiente.